Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Jesús. A pedido de algunos de mis hermanos, hermanas, me ha dicho: Jessica, yo quisiera comprender más sobre la Biblia. Cuando leo los versículos no logro entender, no entiendo por qué no logro comprender. ¿Puedes ayudarnos en esto? Entonces, yo he preparado este tema. Es bastante conceptual, bastante teórico. Entonces, voy a leerlo para todos vosotros. He hecho anotaciones. Vamos a tratar del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un resumen, como un esqueleto bíblico de las partes que contiene la Biblia. En todo caso, vamos a orar a nuestro Padre Celestial que nos acompañe. Gracias le doy en nombre de Jesús. Bendito Dios de la gloria y de la honra, Señor, guíanos, Padre amado, en este tema, Padre, que es bastante conceptual. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Ábranos el entendimiento, el conocimiento, Padre. Y gracias te damos, bendito Dios, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada presente y fortalécelos, Señor. Y dales hambre y sed de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra Biblia tiene su origen en el término griego biblión, colección de libros o rollos. De esta misma raíz proviene la palabra biblioteca, la cual hace referencia a un conjunto de libros. Ahora bien, la Biblia se va a dividir en dos grandes segmentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento procede del latín testamentum, que significa alianza o pacto. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con Israel, su pueblo escogido de entre todas las naciones. Pasando al Nuevo Testamento se realiza un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces, tomando en cuenta, estas consideraciones, la Biblia General Estándar contiene 66 libros canónicos en su totalidad. El Antiguo Testamento contiene 39 libros. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. El Antiguo Testamento contiene, dentro de los 39, 5 libros pentateucos, 12 libros históricos, 5 libros poéticos y 17 libros proféticos. Esto nos da un total de 39 libros canónicos en el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, cuyo contenido es de 27 libros. Lo conforma dentro de ellas 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, un libro profético, dando un total de 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. La suma total de 39 libros canónicos del Antiguo Testamento y la suma total de 27 libros canónicos del Nuevo Testamento nos darán una suma total general de 66 libros canónicos en la Biblia, suficientes y perfectos para conocer el plan de salvación en Cristo y conocer la voluntad del Señor. Ahora bien, conociendo esta base, podemos decir que el Antiguo Testamento, que sus 39 libros están divididos en 4 categorías, perla preciosa de Dios. ¿Cuáles son esas 4 categorías del Antiguo Testamento? Tenemos Pentateuco, tenemos los Pentateucos, tenemos el libro histórico, libros históricos, tenemos poéticos, los libros poéticos y libros proféticos. Dentro del Pentateuco, esta es llamada ley o Torá, contiene 5 tomos, 5 subdivisiones dentro del Pentateuco. ¿Por qué se llama Pentateuco o penta de 5? Se llama penta de 5, penta, cuyo autor de los 5 libros es Moisés. Estos 5 tomos son Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Aquí vamos a encontrar muchas partes, ustedes lo van a encontrar muchísimas, más ampliamente cuando lo lean, mucha riqueza de lectura, pero yo he nombrado algunas. Aquí podemos encontrar la creación del universo, la creación de nuestro planeta y del ser humano.
Al mismo tiempo nos presenta los orígenes del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios de entre todas las naciones. Aquí también encontraremos leyes ceremoniales o rituales de redención de pecados para los pecados o purificación que los sacerdotes levitas procedían para ellos mismos y para el pueblo, para purificarlos, ¿no? Tenemos leyes civiles, leyes morales. Encontramos también la desobediencia del pueblo de Israel dentro de estos 5 libros. Encontramos la desobediencia del pueblo de Israel después de haber sido liberado de Egipto. Volvieron a sus costumbres antiguas. Recordemos, tomamos en cuenta que las leyes rituales o de redención de pecados, de purificación que ellos hacían, Jesús amado lo cumplió esas leyes, ¿no? Las rituales de purificación a través de los toros, lavarse las manos, los sacerdotes tenían que ponerse vestido de lino, todo esos rituales, una lista larga. Cristo Jesús de Nazaret lo cumplió. Jesús de Nazaret es nuestro nuevo pacto. Él, Jesús amado, Él nos redime, nos limpia con su sangre preciosa. En Hebreos 9:15 podemos encontrar: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Amado Jesús de Nazaret es nuestro nuevo pacto. Es por eso que la ley de los rituales y de limpieza, esa parte del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es amplio, pero estoy hablando de esa parte, Jesús lo cumplió. Jesús también cumplió, claro está, lo que los antiguos profetas en el Antiguo Testamento profetizaron. Jesús dio también cumplimiento, su nacimiento, su crucificación, su ascensión, todo eso también dio cumplimiento Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte del Antiguo Testamento. Vamos a tratar los libros históricos, el segundo grupo. Hemos tratado ya los 5 libros del Pentateuco. Ahora vamos a pasar a los libros históricos. Dentro de ellas se encuentran 12 libros. Tenemos a Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Son 12 libros. Esto contiene varios relatos históricos, los cuales se concierne al pueblo de Israel. Por otra parte, a través de estos 12 libros podemos ver temas sobresalientes. Entre ellos, la conquista de Canaán después que el pueblo salió libre de la esclavitud de Egipto. Cómo el pueblo de Israel retorna a su lugar de origen, aquella tierra que Dios había prometido a sus padres. También encontraremos al mismo tiempo, a través de cómo el Señor escogió reyes, y reyes también que estaban acuerdo al corazón del Señor. Encontramos aquí como el rey David, pero también había reyes que estaban en desobediencia, que desobedecieron al Señor, reyes que se rebelaron, no querían hacer caso al Señor, su voluntad, y esto, claro está, tuvo consecuencia para el pueblo, tuvo consecuencia. También encontraremos aquí cómo el rey Nabucodonosor puso en cautiverio, exilió al pueblo de Israel a Babilonia. Ahora pasamos al tercer grupo, los libros poéticos. Los libros poéticos del Antiguo Testamento. Con su contenido tenemos 5 libros en los libros poéticos. Encontramos a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Job, su autor es desconocido. Salmos no se ha determinado. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha determinado Salmos? Porque encontramos 73 salmos de David, el escritor David, componista. Encontramos también un salmo, en el Salmo 90 de Moisés. Encontramos 12 salmos, es lo que yo conté, de Asaf. Y también hay salmos a los hijos de Coré. Entonces ellos le entregaron salmos para que ellos puedan alabar al Señor. Pero también hay algunos salmos que los mismos hijos de Coré han escrito. Estos son cánticos graduales y oraciones.
Yo estoy haciendo un pequeño resumen porque hablar de la Biblia es bastante general el tema y el tiempo de los 35 minutos, si yo me amplío, no me alcanzaría. Es por eso que lo trato de hacer lo más resumido, porque me han preguntado cómo cómo puedo estudiar los versículos y un pequeño resumen. Pero yo les doy esto como un concepto general. Y también en los salmos encontramos salmos mesiánicos. Esto lo encontré en mi Biblia de estudio, que declaran a Cristo como Rey. Por ejemplo, es hermoso. Lo encontramos en Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 72, el Salmo 110, el Salmo capítulo 132, versículo 11. Cristo como Rey, salmos mesiánicos. También encontramos los sufrimientos de nuestro amado Jesús. Iba a padecer, porque los salmos fueron escritos antes que Jesús, ¿no? En este aspecto, en el capítulo Salmo 22, encontramos también su ascensión en el Salmo 68, versículo 18, la ascensión de Jesús. Y ahora pasamos al grupo de los proverbios, de los libros poéticos, claro está. Se le atribuye a Salomón. Aquí encontramos consejo de sabiduría máxima y la correcta manera de vivir. También contiene discursos breves, ¿no?, sobre sabiduría, justicia, templanza, trabajo, pureza, etc. Y también contiene el contraste de ella, ¿no? Las consecuencias de seguir el camino de la injusticia, maldad o falta de prudencia, el contraste. También en los libros poéticos incluidos tenemos a Eclesiastes. El grupo de los Eclesiastes es prestado de la Septuaginta. El autor es indeterminado, aunque se le atribuye a Salomón. En la Biblia hebrea llamada Kohelet, el significado es incierto, pero es traducido como el predicador o alguien que dirige una reunión. Aquí encontraremos en Eclesiastes palabra del predicador, hijo de David, sobre la vanidad, la experiencia del predicador. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, injusticias de la vida, la insensatez de hacer votos a la ligera, la vanidad de la vida, contrastes entre la sabiduría y el desconocimiento, desigualdades de la vida, excelencia de la sabiduría, consejos para la juventud y resumen del deber del hombre, dependiendo en qué versión de Biblia tiene usted, porque de repente usted tiene otra versión, entonces le va a dar otros sinónimos. Pero el contenido es el tema central. Ahora pasamos a Cantar de los Cantares. El autor se le atribuye a Salomón según la tradición. Este libro ha sido severamente criticado, Cantar de los Cantares. Este libro de poesía ha sido criticado. ¿Por qué? Por su lenguaje sensual, pero muchos han defendido su derecho, mucha gente de la época. Algunos atribuyen que es el amor conyugal de dos personas que se tienen, es como palabras de elogio que se dan. Pero otros atribuyen a Cristo con su iglesia. Ahora pasamos al cuarto grupo del Antiguo Testamento, los libros proféticos. Esto lo vamos a dividir en dos maneras especiales. Vamos a agarrar los mismos profetas, pero en dos maneras diferentes. Lo voy a explicar por qué. La primera manera que vamos a distribuirlo o dividir, vamos a dividirle de una manera general. En la manera general podemos decir que tenemos a los profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué se llama profetas mayores o profetas menores? No es porque el profeta mayor era más importante que el profeta menor, no, sino era por el contenido bíblico, por el contenido, el volumen del contenido bíblico. Eran más grandes que los profetas menores. Es por eso que se le llamó así. Y en los profetas mayores tenemos a Isaías, a Jeremías, a Lamentaciones. Lamentaciones consideremos que es parte de Jeremías. Muchos no lo saben, pero es parte de Jeremías. Ezequiel y Daniel. Entre los profetas menores tenemos a Oseas, a Joel, a Amós, a Abdías, al profeta Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías,
Hageo, Zacarías y Malaquías. Ahora vamos a pasar, tomando los mismos profetas que hemos nombrado, vamos a nombrarlo de otra manera diferente, porque también se puede nombrar de otra manera diferente. Tomando como acontecimiento central, vamos a tomar como punto de partida el acontecimiento histórico del rey Nabucodonosor, que exilió al pueblo de Israel a Babilonia. Exiliar, o sea, lo puso en cautividad. El rey Nabucodonosor, que era de mano muy dura, ¿saben? Era de mano muy dura. Pero el Señor, en su misericordia de verdad, al final llegó aceptando al Señor como autoridad máxima, porque Nabucodonosor se creía como Dios, de verdad que sí. Pero el Señor tiene sus métodos y era de mano muy dura Nabucodonosor. Pero en todo caso, eso no es el tema, vamos a ir al tema. Entonces, ¿cómo dividimos estos profetas que he nombrado, ¿no? Primer grupo. Vamos a nombrar, tomando eso como punto de referencia, el exilio del pueblo de Israel a Babilonia por la mano de Nabucodonosor, tomando ahí como tema de referencia, vamos a hablar de nombrar tres grupos profetas preexílicos, debido a que estos profetas llevaron el mensaje de Dios antes de la exiliación que Nabucodonosor puso a Israel. Y tenemos profetas exílicos, profetas que profetizaron en medio del exilio, durante la cautividad. Y tenemos profetas post-exílicos que profetizaron después del exilio. Entonces, profetas preexílicos, profetas exílicos y profetas post-exílicos. Tres grupos. Ahora bien, teniendo como base esta información, vamos a hablar de los profetas preexílicos. ¿Quiénes eran los profetas que profetizaron antes del exilio del pueblo de Israel a Babilonia por la mano de Nabucodonosor? ¿Quiénes eran esos profetas? Tenemos a Isaías, Jeremías, tenemos a Lamentaciones, que es parte de Jeremías, pero es un libro también en la Biblia. Oseas, profeta Oseas, Joel, tenemos a Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahora vamos a hablar de los profetas exílicos. ¿Quiénes profetizaron durante la exiliación, durante la cautividad que Nabucodonosor tenía al pueblo de Israel? Estaba Ezequiel y Daniel. Son considerados profetas exílicos. Ahora pasamos a los profetas post-exílicos, después de la cautividad, de la exiliación, post-exílicos. Tenemos al profeta Hageo, Zacarías y Malaquías. Son considerados profetas post-exílicos. Entonces, para recalcar y resumir el Antiguo Testamento, tenemos 5 libros pentateucos, 12 libros históricos, 5 libros poéticos, 17 libros proféticos, dando un total de 39 libros canónicos en el Antiguo Testamento. Hasta ahí espero que haya quedado claro. Por favor, tomen nota. Si gustan, ponen pausa, play y van escribiendo, que es un tema muy importante. El escribir también se aprende bastante. Ahora pasamos al segundo segmento, la parte del Nuevo Testamento. Vamos a dejar de lado el Antiguo por un momento. Vamos a concentrarnos ahora en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se divide en 5 categorías. 5 categorías. Los 4 evangelios, tenemos los libros históricos, tenemos las cartas paulinas, tenemos las cartas generales y tenemos los libros proféticos. Libro profético. Ahora vamos a hablar de los evangelios. En los evangelios tenemos a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Dentro de estos 4, 3 de ellos, San Mateo, Marcos y Lucas, se considera como libros sinópticos. ¿Por qué sinópticos? Esto significa ver juntos, porque presenta relatos semejantes
considerando que hay una que otra variable, pero la visión de estos 3 libros en cuanto a Jesús es más o menos similar. Y el libro de Juan es un libro muy bonito, es el discípulo amado, está un amor, y a mí me encanta el libro de Juan. La segunda categoría, como dijimos, los libros históricos. Tenemos los libros de Hechos, cuyo autor es el doctor Lucas, discípulo de Jesús. El libro es en cierto sentido una continuación del Evangelio de Lucas. Aquí encontraremos el periodo de las misiones locales, hechos acerca de la iglesia, la persecución de la iglesia. También encontraremos el periodo de las misiones extranjeras, que la expansión de diferentes iglesias, la expansión de las iglesias. Encontramos también el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles en Cesarea. Encontraremos también los 4 viajes misioneros de Pablo. Yo les estoy haciendo un resumen porque hablar de toda la Biblia de verdad es súper amplia. Pero vamos a continuar. Ahora pasamos al tercer grupo, las cartas paulinas. ¿Por qué se llama paulinas? Porque fueron escritos por Pablo de Tarso, las cuales son escritas por el apóstol Pablo para las diferentes iglesias de Asia. Los libros que contienen son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Se llaman, ¿no?, estas cartas personales porque son enviadas a las iglesias, pero también a personas particulares. Porque los cristianos eran perseguidos por la persecución, era perseguido por los romanos, entonces fueron esparcidos a diferentes lugares en el territorio asiático. Ahora pasamos a la cuarta categoría, que tenemos las cartas generales. En las cartas generales tenemos al libro de Hebreo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. El libro de Primera y Segunda de Pedro se llama cartas petrinas, ¿no? Porque Pedro, petrinas. Primera, Segunda, Tercera de Juan le llamamos cartas juaninas. En la quinta y última categoría tenemos el libro profético. En el libro profético consideramos a Apocalipsis, libro profético. Su autor es Juan. Como su nombre lo indica, acontecimientos futuros. O sea, profecía. Los profetas profetizaban acontecimientos próximos o futuros. Entonces, en este caso, Apocalipsis, por eso lo han puesto en libro profético. Su autor es Juan. Y en esto vamos a encontrar en Apocalipsis las 7 iglesias, ¿no?, que el Señor Jesús habló a las 7 iglesias. También encontraremos el juicio, por ejemplo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira. Encontraremos en Apocalipsis el enemigo como Satanás, anticristo, el falso profeta. Y también vamos a encontrar el retorno de Jesús como rey, la venida de Nueva Jerusalén. Encontraremos también al mismo tiempo todo lo que conocemos, ¿no? Todo lo que conocemos tarde o temprano va a terminar, por lo cual solo existen 2 caminos. El cielo, que lo obtenemos a través de Jesucristo, y el infierno, al cual todo hombre está destinado si no cree en Jesús. Haciendo un resumen del Nuevo Testamento, vamos a decir, en su resumen, tenemos 4 evangelios, un libro histórico, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, un libro profético, dando un total de 27 libros que conforman el canon del Nuevo Testamento. Hasta aquí, pelas preciosas. Hasta aquí terminamos el Nuevo Testamento y yo quiero hablarles el Nuevo Testamento y el Antiguo, claro está. Hemos hablado y total son 66 libros. Y aquí yo quiero concentrarme porque en esto me han preguntado a mí. Jessica, ¿podéis aconsejarnos cómo podemos leer la Biblia? ¿Cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo puedo entender los versículos? Primeramente, pelita preciosa de Dios, Dios es una relación, no es una religión. Dios quiere corazones dispuestos,
Una vez que hemos aceptado al Señor como único Señor y Salvador a Jesucristo, entonces nosotros, antes de leer la palabra del Señor, tenemos que pedir a nuestro Padre Dios que nos envíe su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos acompañe durante la lectura. Es muy importante porque el Espíritu Santo es el que revela las escrituras, los versículos, nos da iluminación. Es como los versículos se te abren y empiezas a ver. Es por eso que Jesús amado dijo, pedid en mi nombre y se os dará. Esto lo encontramos en Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es uno, pedir antes de leer la Biblia, pedir en oración al Señor. Señor, acompáñame, lléname con tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, guíame en la lectura. Te lo pido en el nombre de Jesús y gracias te doy. 1. Eso. Paso 2. Separa tu tiempo aparte con el Señor. Separa un tiempo especial y aparte con el Señor. Porque la Biblia no solamente se lee, pero tenemos que escudriñarla, analizarla, meditar en ella, reflexionar en ella, desglosarla. Es como tuvieras un pescado y uno va sacando pedacito de la carne del pescado hasta ver los huesitos, el hueso, el esqueleto del pez. Es lo mismo con la Biblia. Tenemos que desglosar los versículos. Y tenemos que memorizarlo si es necesario. ¿Por qué memorizarla? Porque ella es tu espada contra los ataques del maligno y porque la palabra nos enriquece espiritualmente. Yo les aconsejo que lean Efesios 6 del 10 al 18, lean la armadura de Dios, y dentro de la armadura de Dios está escrito que la palabra del Señor, o sea, las escrituras, es nuestra espada contra el maligno. Y no solamente eso, nos enseña a discernir y nos enriquece espiritualmente. Nos da fortaleza, nos da fuerza, porque como todo bebé recién nacido en Cristo necesita tomar de esa leche para luego poder masticar el alimento sólido, que es la palabra de Dios. La leche y el alimento sólido es la palabra de Dios para nuestro espíritu. Nos fortalece, nos alimenta. Ahora bien, las mamitas que tal vez digan, pero yo no tengo tiempo de separar tiempo con el Señor. Siempre va a haber un tiempo. Tal vez cuando tus niños estén durmiendo, antes que se levanten o cuando se hayan ido a dormir, darse el tiempo. Yo misma, por ejemplo, yo leo en las mañanas y antes de acostarme. Y si puedo en las tardes. Y es muy importante, Perla Preciosa, tomar tiempo con el Señor. Inclusive como trabajadora o trabajador, si sois trabajador o trabajadora del reino de Dios y su justicia, estás practicando los ministerios del Señor, estás llevando la gran comisión, te recomiendo, Perla Preciosa de Dios, que te des tiempo con el Señor. Recordemos que Jesús estaba trabajando para el reino de Dios y su justicia, pero Jesús también se iba al desierto, se metía en la naturaleza para descansar en el Señor. Porque el Señor Jesús estaba siempre ocupado, trabajando por el reino de Dios y su justicia. Siempre estaba trabajando, pero Él se daba su tiempo con el Señor. Se escapaba, daba su tiempo a solas con el Señor. Y es por eso que también nosotros como personas tenemos que buscar el tiempo a solas con el Señor. Porque no podemos brindar a alguien alimento si nosotros no estamos alimentándonos del Señor. Porque Él nos va llenando. Somos vasijas y Él nos llena con su aceite, con el aceite que es el Espíritu Santo, pero también su palabra. Nos va llenando, porque si no comemos, no tomamos leche, no comemos alimento sólido, ¿cómo podemos brindar a los demás? Es por eso que yo misma, si se han dado cuenta, por ejemplo, yo más o menos estoy poniendo un video una vez a la semana aquí en este canal, I Love Jesus Forever, pero en Grupo de Granito, los miércoles tiendo a descansar mayormente. Los miércoles, los sábados, estoy alimentándome con la palabra de Dios para poderle dar alimento fresco también al pueblo del Señor. Porque si solamente estoy trabajando, no estoy alimentándome, entonces el alimento será débil o de repente débil, porque el Espíritu Santo nos alimenta, Perlita Preciosa de Dios. Y al estudiar los versículos, y esto me ayudó el Espíritu Santo en esto, pero más adelante lo encontré a través de un pastor, nos dio este mensaje y dije, wow, el Espíritu Santo tenía razón. Bueno,
Al estudiar los capítulos y versículos, pregúntese. Primeramente, trabaje con un cuaderno de nota, lapicero. Tome nota cuando estudie los versículos y lo reflexione. Tome nota de los versículos. Si es posible, escriba los versículos. Analice, medite, piense. Y pregúntese en los versículos, ¿por qué se da la situación? ¿A quién va dirigido ese mensaje? ¿Cómo? Fondo histórico. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? ¿Es una profecía ya cumplida? ¿Es una profecía por cumplirse? ¿Es futuro? ¿Qué tipo de trasfondo bíblico tiene? ¿Historia, poesía, profecía? ¿Es literal o es espiritual? Porque muchos toman las cosas espirituales como literal y terminan confundiéndose a ellos mismos o terminan confundiendo a los demás. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué se está dando esta situación? ¿Qué le desagrada a Dios? Hacerse todas esas preguntas. Los verbos que se está usando en los versículos. Los verbos están en tiempo presente, pasado, futuro. Los verbos. Fijarse en los sustantivos. ¿Qué personajes están hablando? ¿Es el Señor el que está hablando a través de su profeta o es la misma persona que está comunicando el mensaje? Porque los profetas cuando llevan el mensaje dicen, el Señor dice, Jehová dice, Yahweh dice. ¿Por qué se está dando esa situación? Ese problema. Entonces analizar esa situación, investigar y analizar los verbos que están usando. ¿Qué verbos vienen en ese versículo? Y si no entendéis los verbos, puedes ayudarte con un diccionario bíblico o un diccionario secular, un diccionario normal para buscar sinónimos. Y si no entendéis, puedes ir a Google y buscar esa terminología de esa palabra. Eso es como una ayuda que te brindo, perlita preciosa de Dios. Y también, muy importante, bueno, yo cuando hago mi estudio personal con el Señor, yo apago mi celular, lo pongo en silencio. Pero cuando doy así video, claro está, a veces escucho un sonido porque estoy grabando desde el móvil y el volumen está alto. Y entonces me entra a veces. Pero en mi momento personal, a solas con el Señor, yo pongo en silencio. ¿Para qué? Para no desconcentrarse cuando uno está tomando tiempo con el Señor. Otra cosa importante, perlita preciosa, que a mí me ayuda mucho, lo voy a compartir con todos vosotros. Cuando hago mis anotaciones bíblicas en mi cuaderno de notas, yo uso el color rojo para las cosas que le desagrada al Señor, porque es una pregunta que uno también tiene que hacerse cuando lee los versículos. ¿Qué le desagrada al Señor? ¿O qué le agrada al Señor? Hacerse esas preguntas. Entonces, cuando le desagrada algo al Señor, lo escribo en rojo. Las promesas de Dios lo hago en color verde, escribo en verde. Temas generales azul. Cosas importantes, uso el color morado o el lapicero de color amarillo. Entonces, uso colores, pero es cuestión de gustos, ¿no? De repente, si tú quieres usar otros colores, pero lo importante es que te ayude a recordar. Tú escribes, ¿no? Cosas que le desagraden rojo, cosas de promesas en verde, amarillo o azul o morado, lo que tú deseas. En todo caso, yo escribo eso en mi cuaderno de notas. Inclusive en mi cuaderno de notas me gusta resaltar los versículos. El mismo sistema, rojo para las cosas que le desagrada al Señor, verde para las promesas y para las cosas importantes me gusta resaltar en color amarillo y el naranja para temas generales. Y si queréis usar otro color, perfecto, morado, lo que tú desees. Eso también ayuda mucho, perla preciosa de Dios. Y un blog, aquí tengo un blog para anotar versículos, pegable, muy suave, pega muy suave, como lo ven, no maltrata las hojas si uno pega en el cuaderno de notas. Otros tienden a pegar en su Biblia, porque no maltrata las hojas, son de diferentes colores. Uno escribe los versículos y puede poner ahí, pegar, ¿no? O también se puede usar para memorizar los versículos, porque como ya os dije, es nuestra espada contra el enemigo. O para fortalecernos espiritualmente. Podéis escribir un versículo que a ti te llega, que te va a ayudar en el crecimiento espiritual. Tú escribes y pegas esto en tu refrigerador o en el espejo, donde tú más pases de largo y te memorices. Y si no tenéis esto, no hay problema. Puedes cortar con una tijera un papel común y pegar con una cinta
decente. Y si queréis hacer notas, lápiz, necesitarás lápiz y también goma para borrar, tajador. Si encontraréis versos referentes, por ejemplo, concordancias, que son versos referentes. Podéis escribir, si gustas, en la Biblia, algún versículo, algún capítulo o versículo. Ayuda. Yo no me gusta maltratar la Biblia, por eso uso un lapicito, un lápiz. No me gusta usar lapicero, no me gusta. Y yo no resalto con esto mi Biblia, eso sí les quiero decir. Esto es para mi cuaderno de notas, nada más. ¿Qué más? Les aconsejo a todos los que están estudiando la Biblia, al recién bebé, al recién nacido, que comience por el Nuevo Testamento. Y de Mateo a Génesis, y luego cuando haya terminado en el orden secuencial, sistemático, comience luego con el Antiguo Testamento, de manera ordenada, desde Génesis para adelante. Pero cuando lea a Génesis, o sea, el Antiguo Testamento, combínelo también, capítulo por capítulo, combínalo también con el Nuevo Testamento, así nunca te dejará de faltar los evangelios de Jesús. ¿Por qué recomiendo comenzar con el Nuevo y después con el Antiguo, combinando con el Nuevo? Les diré por qué, perlita preciosa. Por ejemplo, tú ya leíste el Nuevo, terminaste de leer todo el Nuevo Testamento, comenzaste con el Antiguo. En eso te chocas con Isaías, es un ejemplo. 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces tú te acuerdas, yo he leído esto. Y el Espíritu Santo, como trae a recuerdo también las cosas, Él trae a recuerdo, dice la palabra. Dice, ya en Mateo 1:23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces te das cuenta que esto ya se cumplió, esta profecía. Y si tú gustas, en tu Biblia, al lado de Isaías 7:14, escribes Mateo 1:23 con lápiz. Entonces estás haciendo tu propia concordancia, porque concordancia es un versículo referente. Y así, pelita preciosa. Entonces, es lindo estudiar la palabra de Dios porque